Amén. Gracias. Hay una gran diferencia entre la carrera de vallas y obstáculos. ¿Alguien es deportista? Sí, sobre todo tú. Ángel a lo mejor, pero tú... ¿Sabéis cuál es la diferencia entre carrera de vallas y obstáculos? Bueno, va por ahí los tiros. O sea que sí que te has ganado uno. Samuel, ¿qué? Esa también es una diferencia. Pero, ¿alguien más? ¿Sabe alguna diferencia más? Vallas, obstáculos. Sobre todo la carrera de vallas es velocidad, ¿de acuerdo? Y las vallas no están fijas. Cuando las tocas, se pueden ir al suelo. Pero la carrera de obstáculos, las vallas están fijas. No se pueden ir al suelo. Da igual si las pisas, subes gateando por ellas o como sea, da lo mismo. El objetivo es pasarlo, ¿de acuerdo? Y cuando pasas ese obstáculo, que está fijo, tienes un foso de agua. Por lo tanto, no solo tienes esa barrera, sino que tienes otro problema más añadido. Y estamos hablando más de fondo, ¿de acuerdo? Es una carrera de fondo. Hay que perseverar saltando los obstáculos, sea cual sea y como sea, para poder llegar a la meta. Y creo que muchas veces la vida del creyente es una carrera no de vallas, sino de obstáculos. Obstáculos que realmente están delante de nosotros, que no ceden, que no los tocas y ¡paf!, se van al suelo. No, no. Hay que saltarlos y no importa si los pisas o no los pisas o los saltas de una vez. La cuestión es superar ese obstáculo, ¿no? Y resulta que cuando los superamos, en muchas ocasiones nos damos cuenta que no solo era esa barrera, sino que hay muchas barreras más, ¿verdad? Que hay un foso de agua y que tenemos que meter los pies en el agua para seguir adelante. Yo no sé si muchos de vosotros alguna vez habéis dicho a Dios: Señor, no te entiendo. No sé lo que estás haciendo con mi vida, no sé qué es lo que está pasando conmigo, pero no te entiendo. Constantemente me sacas de quicio. Qué palabra más bonita, ¿verdad? Quicio. Si alguien no sabe su significado, que se lo pregunte a Miriam, ¿vale? Me saca de quicio. ¿Alguna vez habéis preguntado esto a Dios? ¿Os habéis puesto delante de Dios de esta manera? ¿Sí o no? ¿Quién nos ha puesto delante de Dios de esta manera? Que levante la mano. Solo una, solo dos. A lo mejor es que tenéis que estar aquí en vez de estar yo. Porque muchas veces, por lo menos en mi vida, me pregunto qué es lo que Dios está pasando, qué es lo que Dios está haciendo conmigo. Tenemos muchas promesas, pero ¿cuándo llega el cumplimiento de esas promesas? A veces se nos escapan de las manos, ¿verdad? Hay veces que tenemos y experimentamos ese Dios todopoderoso, ese Dios que realmente obra milagros en nuestra vida, que trae grandes bendiciones, pero otras veces experimentamos ese Dios que nos deja estar por los suelos, derrotado, que se muestra invisible, que no lo vemos en los momentos difíciles. Hay veces que todo va sobre ruedas y hay otras veces que, madre mía, ¿para qué nos hemos levantado de la cama, no? Y hay veces que me siento lleno, que realmente evidencio la grandeza y el poder de Dios. Y otras veces me siento vacío, abrumado, derrotado. Hay veces que experimento esos problemas del Señor y frenan mi vida, y otras veces experimento esos problemas del Señor y son como un acicate que me llevan adelante. Y tenemos esas dos cosas, ¿verdad? Cuando nosotros nos relacionamos con el Señor. Y así me imagino al pueblo de Israel.
Me imagino al pueblo de Israel experimentando la grandeza de Dios. Después de 70 años de cautiverio, tienen la posibilidad de volver a la tierra prometida. Y experimentan y hablan de la grandeza de Dios, del poder de Dios, de la maravilla de Dios, de cómo los ha sacado de la tierra de esclavitud. Y ahora, de momento, experimentan otra vez problemas. Llegan a la tierra prometida, llegan a Jerusalén nuevamente y vuelven a tener los mismos problemas que antes. Frenan su vida. Hablan del Dios Todopoderoso, pero su vida es frenada por el capricho de un rey. Y así encontramos al pueblo de Dios, ¿verdad? Y es que Dios trabaja de maneras que muchas veces cuando queremos encajarlas en nuestra mente humana y limitada, no podemos. Perdemos la belleza y la perspectiva de las extraordinarias maravillas y grandezas de Dios. Cuando queremos limitarlo a la forma que nosotros entendemos que debe de obrar Dios con relación a nuestra vida, ¿no? Y ya os podéis imaginar a este pueblo 70 años en el cautiverio. Y ahora, como decía antes, tienen la posibilidad de regresar a Jerusalén, de construir el templo, de construir las murallas, de volver a reconstruir la ciudad. Y cuando empiezan el trabajo, ¡paf!, se frena radicalmente. Y ahí vienen los problemas, dificultades, oposiciones, etcétera, etcétera, como nos dijo Chris el domingo pasado, ¿verdad? Otra vez. Y yo creo que en ese momento el pueblo se pudo preguntar, ¿nos habremos equivocado? Hemos regresado de Babilonia, pero ¿nos habremos equivocado? ¿No sería mejor habernos quedado allí, que estábamos más tranquilos? ¿Merece la pena? ¿Merece la pena haber dejado todo? ¿Seguimos adelante con nuestra vida? ¿O nos olvidamos de ese Dios todopoderoso? Porque otra vez caminamos en derrota. Tenemos que frenar todas nuestras vidas. Pues creo que esta sección que nos toca hoy, de Esdras, da respuesta a estos interrogantes y explica por qué el pueblo de Israel volvió a caer, a ser frenado y a desviar un poco esa visión que tenían del plan de Dios, ¿no? Y es curioso porque esta sección de Esdras del 6 al 24, pues es una sección especial, no es una sección cronológica, no sigue una línea cronológica, sino que es un salto histórico enfatizando la realidad de que los conflictos en el pueblo de Dios y en los proyectos del pueblo de Dios son un constante. Siempre, siempre están ahí. Y fijaos de qué manera nos empieza a hablar ya en el versículo 5 de dos reyes, ¿no? De Ciro y Darío. Esto me parece que las pilas van mal. ¿Lo has pasado tú? Vale. Y en el versículo 5 decía que habla de Ciro y Darío. En el versículo 6 habla de Asuero. Y en el versículo 7 habla de Artajerjes. Y fijaos la línea cronológica. Mira, a ver, gracias. Y fijaos la línea cronológica de los reyes, ¿no? El primero, Ciro. ¿Recordáis después de todo lo que nos han dicho a lo largo de estos domingos, qué pasó en el reinado de Ciro con relación a lo que estamos hablando en Esdras? Porque pasaron muchas cosas, pero con relación al templo, ¿recordáis? ¿Qué pasó? ¿No lo recordáis? Perdona, más alto, por favor. Sí, ¿y qué más? Bueno, te lo has ganado, ¿vale? Para que sigas pensando, dale uno, pasa. Comenzaron la reconstrucción del templo, ¿verdad? En Esdras, capítulo 3 lo vemos, pero igualmente, en ese mismo tiempo, pues pararon las obras. El reinado de Ciro, en el capítulo 4, como vimos el domingo pasado, pararon las obras. ¿Y qué pasó en el reinado de Cambises?
¿Recordáis qué pasó? ¿No recordáis? Es que te la has ganado, no dice nada. No dice nada, ¿vale? Y en el reinado de Darío, ¿recordáis lo que pasó? Si habéis leído el libro... Y luego empezaron después. Bueno, tú no te lo tenía que dar porque tienes enchufe, pero bueno. Se reanudan la reconstrucción del templo, ¿verdad? Y ahí en Darío vemos cómo los profetas Ageo y Zacarías pues están profetizando y después de un tiempo, creo que fueron 14 años, empiezan nuevamente la obra y en poco tiempo la van a terminar, ¿no? Lo vamos a ver después en el libro. Y en el reinado de Asuero, ¿recordáis a Asuero por algo concreto? También te lo quieres ganar, ¿eh? Esther y Mardoqueo, ¿verdad? Ahí encontramos esa historia extraordinaria, ¿no? Y en el reinado de Artajerjes, ¿qué pasó? Del templo no, de las murallas, ¿vale? Esta historia que encontramos aquí de Artajerjes no es con relación con el templo, es relacionado con las murallas, ¿vale? Y luego es verdad que frena la reconstrucción de las murallas, por lo que nos dice Esdras 4, pero después da permiso a Nehemías y encima le da todo el dinero y todo lo necesario para que vuelva a Jerusalén y termine las obras de la reconstrucción de las murallas. En Nehemías capítulo 4. Es interesante y muy bonito que podáis leerlo. Por lo tanto, nos damos cuenta que Esdras nos está hablando de muchos años, ¿verdad? Desde el reinado de Ciro hasta Artajerjes, ¿no? Y lo que él quiere transmitir realmente es que seamos conscientes, que ellos fueran conscientes y nosotros seamos conscientes de que los problemas están ahí, de que pueden ser más intensos o menos intensos, pero el problema va a persistir, porque siempre el enemigo está poniendo palos en las ruedas del propósito y del plan de Dios. Porque estamos en una batalla espiritual. No solo es una batalla física la que podemos librar con las circunstancias y cuestiones que van pasando a nuestro alrededor. Y ellos tenían que entenderlo, lo habían vivido durante muchísimos siglos y tenían que entender que el enemigo siempre estaba enfilado hacia poner trabas y problemas al plan y al propósito que Dios tenía para su pueblo y para la humanidad. Por lo tanto, deberían de ser conscientes de que el problema no pasaba nada, es un problema y que había que superarlo, que había que seguir adelante, que no había que pararse, ¿no? Que aunque la visión, aunque los problemas estuvieran en su vida, la visión de Dios seguiría adelante por encima de los problemas, ya fueran con ellos, sin ellos o a través de ellos, daba igual, pero el plan de Dios y el propósito de Dios se iba a cumplir. Por eso, la primera lección que Esdras nos quiere dar aquí en esta sección es que no te dejes que el desánimo por la cuestión de tus problemas te paralice. No te paralices cuando viene el desánimo. Y la verdad es que era para desanimarse, ¿de acuerdo? Porque fijaos que 70 años en el cautiverio son años. Tuvieron que dejar sus casas, tuvieron que dejar sus posesiones, tuvieron que dejar su Dios, tuvieron que dejar todo para ir a una tierra extranjera y ahí empezar otra vez de cero. Ahora resulta que tienen oportunidad para volver a Jerusalén. Y daros cuenta, que a veces no nos damos cuenta de esos pequeños detalles. ¿Cuántos regresaron con Zorobabel? ¿Recordáis? Que se nos han dicho otros domingos. ¿Cuántos regresaron? ¿No recordáis?
¿Cuánto? No son esos, son 50.000, pero poquita gente. Poquita gente. Eran 50.000. Por lo tanto, yo me imagino que la gente que regresó era la gente que tenía fe, que confiaba en Dios, que quería volver a reconstruir el templo, que quería que la gloria de Dios se volviera a manifestar otra vez en Jerusalén, que realmente toda la humanidad pudiera entender que tenían un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios fuerte, y resulta que llegan allí a Jerusalén, empiezan las obras con mucha alegría, ponen los cimientos del templo, y ahora no lo paran otra vez, porque tuvieron que dejar sus casas en Babilonia, tuvieron que dejar posiblemente parte de su familia, su trabajo y sus amigos, tuvieron que volver otra vez y empezar de cero. Y ahora, ¡paf!, se encuentran con eso. ¿Os sentís identificados? A veces con las situaciones en nuestra vida, con lo que tenemos que dejar. Muchas veces pensamos, oye, es el éxito en nuestro trabajo, el éxito en nuestra iglesia, el éxito en los ministerios que estamos haciendo, el éxito en nuestra vida tendría que venir, porque nosotros hemos dejado mucho por el Señor, porque nosotros no nos hemos comprometido con el Señor, porque nosotros le defendemos, le proclamamos, tenemos fe y queremos que su gloria se manifieste. Y de repente, ¡paf!, viene el problema. Y cuando viene el problema decimos, jolines, ¿qué ha pasado ahora? Y fijaos que Esdras no nos dice mucho de cuáles fueron los problemas en el reinado de Asuero, pero sí que nos dice lo que escribieron en el reinado de Artajerjes para frenar las obras. Y fijaos, en los versículos del 8 al 10, menciona nombres, provincias, y termina con una expresión, y el resto de la provincia al otro lado del río. Y es curioso, porque toda esta gente estaban diciendo al rey, oye, mira, que nosotros no tenemos prejuicio contra el pueblo de Dios, ¿vale? Que nosotros no es algo personal que tengamos con este pueblo, que es que todo el mundo, que la mayoría, vemos que son un peligro para ti primero y luego también para nosotros, que eso me lo callo. Y a veces entraron, como muchas veces nosotros entramos en la idea y en la filosofía de que la mayoría tiene razón. Y no siempre la mayoría tiene razón, ¿verdad? En Esdras 4, fijaos en el versículo 11 y en el versículo 14, tienen la expresión tus siervos, los hombres de la provincia al otro lado del río. Oye, es que nosotros somos tus siervos, que nosotros amamos al rey, que nosotros queremos que realmente tu nombre sea proclamado, no solo en el reino de Persia, sino en todos los reinos, y también aquí, ¿de acuerdo? Y a nosotros nos interesa el bienestar de la ciudad, y queremos que todo siga adelante. Y estos que vienen son un problema para que van a descontrolar todo. Nosotros somos tus siervos, pero los demás son un problema. ¿Por qué? Porque es el pueblo de Dios. Y da igual. Fijaos lo que dice el versículo 12, ¿no? Sepa el rey que los judíos que subieron de ti han venido a nosotros en Jerusalén. Están reedificando la ciudad rebelde y perversa y están terminando las murallas y reparando los cimientos. Son mala gente, ¿vale? Porque es una ciudad rebelde y perversa. Son mala gente. ¿Y son mala gente ¿por qué? Porque tienen un Dios diferente al nuestro, porque tienen unas costumbres diferentes a las nuestras, porque obran de una manera diferente a nosotros. Son diferentes a mí, y por cuanto son diferentes a mí, es malo. Son malos, son rebeldes, ¿no? Esdras 13 y 16, ¿no? Ahora sepa el rey que si esa ciudad es reedificada y las murallas terminadas, ellos no pagarán tributo, ni impuesto, ni peaje, lo cual perjudicará los ingresos del rey. Cuidado, que ya hablamos de dinero. Y en el versículo 16, y como resultado, el territorio más allá del río no será tuyo. Y volvemos a lo mismo. Quien marca las líneas, quien marca la dirección, poder y dinero. Y con esos argumentos frenan la obra de Dios en Jerusalén. Y es curioso, porque parece que los mismos principios que pararon la obra en ese momento
son la mayoría de los problemas que nosotros tenemos en la sociedad, ¿verdad? Porque realmente hay diferentes organismos o diferentes grupos en los cuales quieren parar la obra de Dios, el propósito de Dios, el plan de Dios. Y unos lo hacen con violencia, otro con intimidación, otro con mentiras, otro con sobornos, otros con rechazo, otros apelan a la autoridad, otros apelan a los problemas, otros apelan a la mayoría, otros apelan a que sois diferentes, otros apelan a que tenéis espiritualidad, otros apelan de que, uy, peligro, fundamentalistas porque nos llaman religiosos. ¿Y ellos no tienen sus dioses? ¿Y ellos realmente no son diferentes? ¿Realmente no son fundamentalistas en los que se cree? ¿Realmente no tendrían que dar ejemplo con las palabras que dicen? Y solo tenemos que encender el telediario, ¿verdad?, para darnos cuenta de las barbaridades que unos y otros hacen. Y luego critican a personas que tenemos principios. ¿Por qué? Porque sois diferentes. Y como sois diferentes, no nos vale. Pero el problema no es que la gente de a nuestro alrededor nos marque y ponga barreras en medio de nuestra vida. El problema muchas veces es dentro de nosotros, dentro de la misma iglesia, en medio de los ministerios y las obras que cada uno vamos realizando, desarrollando nuestros dones. También tenemos personalismos, ¿verdad? También tenemos a veces envidia. También tenemos, el hermano es diferente a mí. El hermano piensa diferente de lo que yo pienso. El hermano tiene una doctrina diferente de la que yo tengo. Los hermanos tendrían que responder de una manera diferente a lo que yo estoy haciendo. Tendrían que reconocer la labor que yo estoy realizando. Y a veces empezamos diferentes ministerios y nos paralizamos cuando vienen los primeros problemas. Problemas a veces directos, problemas a veces no tan directos, que experimentamos cuando las cosas no van como nosotros queremos que vayan, o que no nos reconozcan la labor que nosotros estamos realizando, o que tengamos un problema económico, o que tengamos una crítica. Una crítica, no voy a decir que sea constructiva o no constructiva, una crítica, da igual. Y entonces, en vez de frenar nuestra vida, en vez de pensar lo que el Señor quiere para mi vida, en vez de pensar qué es lo que está aportando este ministerio o esta obra que yo estoy realizando, ¡pa!, me desanimo. Me desanimo, paro, lo dejo y lo tiro todo por la borda. Y ahí se queda. Porque en muchas ocasiones los problemas nos frenan. Y hay gente que en cada problema ve una oportunidad. Y hay otros que en cada problema ven una excusa para dejarlo. Y lo dejamos ahí. Y no nos damos cuenta que la ausencia del problema no quiere decir que las cosas vayan bien. Y la presencia del problema no quiere decir que las cosas vayan mal. Porque los problemas, los obstáculos y las dificultades en nuestra vida no son las que rigen el camino que debo de seguir y los ministerios que debo de hacer. Porque realmente lo que rige, lo que tengo que hacer o no tengo que hacer, es la llamada de Dios. Dios, ¿a qué me estás llamando? Dios, ¿qué quieres que yo haga con mi vida? ¿Qué quieres que haga en mi trabajo secular? ¿Qué quieres que haga en mi trabajo en la congregación? ¿Qué quieres que haga en mi trabajo con las demás cosas? ¿Qué quieres que haga con mi vida? Porque nuestra vida debe de seguir adelante, no marcada por la ausencia o no ausencia de problemas. Nuestra vida sigue adelante, marcada por los principios y la voluntad de Dios. Y el problema a veces puede ser una puerta para que reflexiones, pero en otras ocasiones puede ser un acicate para que sigas adelante. Porque el objetivo fundamental de nuestra vida no es si hay o no hay un problema.
el objetivo fundamental de nuestra vida es el propósito de Dios, el plan de Dios, lo que Dios quiere que yo haga. Y seguir trabajando con los que quieren trabajar. Y con los que no quieren trabajar, a veces es muy fuerte, pero que el Señor les bendiga. Porque yo tengo que dar cuenta a Dios de lo que yo haga y de cómo estoy influyendo en los demás, pero no en las decisiones que los demás tomen. Eso es responsabilidad suya, no es responsabilidad mía. Por lo tanto, cuando tengo un momento difícil, no es el momento de desánimo y decir, ¿qué va a pasar ahora? No. Es el momento de mirar cara a cara a Dios y decir, ¿hacia dónde me quieres dirigir? Allí voy. ¿Por qué? Fijaos, porque la visión de Dios no ha cambiado, nunca ha cambiado. Esdras 4:4 dice, entonces el pueblo de aquella tierra se puso a desanimar al pueblo de Judá y a atemorizarlos para que dejaran de edificar. Y lo consiguieron. Consiguieron que dejaran de edificar. Consiguieron que dejaran de edificar. ¿Por qué? Porque habían perdido la visión. No es hasta que viene un siervo con visión como Esdras que les dice, parad, que esto no es así, que los problemas los vais a tener siempre. Lo hemos tenido con Ciro, con Darío, lo hemos tenido con Asuero, con Artajerjes y lo vamos a seguir teniendo. Pero tenemos que darnos cuenta de una cosa, que lo importante no es el problema o el rey o las circunstancias que vivamos, lo importante es la visión de Dios. ¿Qué es lo que Dios realmente quiere? Y les pasó a ellos y muchas veces nos pasa a nosotros porque perdemos la perspectiva de la visión de Dios, lo que Dios quiere. Y fijaros que el argumento central de toda la Biblia, ¿cuál es? Argumento central, desde Génesis a Apocalipsis. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Algo más, definirlo un poquito más. ¿Quién es el protagonista? Cristo. ¿Y qué vino a hacer Cristo? La salvación de todo el mundo. Cuidado. Ese es el argumento fundamental desde Génesis a Apocalipsis. Y para eso, ya lo hemos dicho muchas veces, Dios podría haber dicho, no voy a crear al ser humano porque me va a dar la espalda. No, voy a crear al ser humano, aunque me dé la espalda, pero voy a escoger a un hombre como Abraham, para cumplir mi propósito. Y voy a formar una nación como Israel, para cumplir mi propósito. Y voy a escoger una tribu como Judá, para cumplir mi propósito. Y voy a escoger una familia como David. ¿Para qué? Para cumplir mi propósito. Y voy a coger a una mujer como María. ¿Para qué? Para cumplir mi propósito. Porque el propósito de Dios se va a cumplir. Y Él va a hacerlo a lo largo del tiempo, con muchísimos problemas, con muchísimas dificultades, con muchísimas situaciones difíciles. Sí, pero voy a cumplir mi propósito. Y voy a fundar una iglesia. ¿Para qué? Para seguir cumpliendo mi propósito. Porque el mismo propósito que Dios tenía para el pueblo de Israel, lo tiene para la iglesia. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Fundamental. ¿Por qué estamos aquí? Hay muchas cosas en medio, ¿verdad? Para edificarnos, para glorificar al Señor, para dar testimonio, Pero hay un propósito fundamental por el cual la iglesia está aquí. ¿Por la? Sí. Tienes enchufe, por eso también te lo doy, ¿vale? Estamos para proclamar el mensaje de salvación, para llevar la salvación hasta los confines de la tierra. Esa es la visión que Dios tiene desde Génesis a Apocalipsis. Y esa es la visión que nos ha dado a nosotros para que sigamos adelante. Da igual si tenemos problemas o no tenemos problemas, no importa. Si tenemos oposición o los enemigos a veces parece que vencen o no vencen, Los problemas pueden ser de una manera o de otra. Podemos estar en Jerusalén, en Babilonia o en España. Da exactamente igual.
podemos pensar de una manera o de otra, podemos sufrir por los errores nuestros o por las injusticias de los demás. Da igual, no importa. El caso es que estamos aquí para cumplir el plan de Dios, en medio de todas estas cosas, ¿vale? Porque esa es la clave. Necesitamos dar testimonio que el creyente es creyente en las duras y en las maduras. Es creyente cuando las cosas van bien y cuando las cosas van mal. Es creyente cuando vemos a Dios con todo su poder y con toda su majestad y cuando sentimos los silencios de Dios. Es creyente cuando lo hacemos de una manera o lo hacemos de otra. Cuando estamos en la iglesia o cuando no estamos en la iglesia. Somos creyentes, tenemos que dar ejemplo realmente de lo que somos. Y es verdad que muchas veces nos desviamos por las expectativas que tenemos de cómo se tiene que comportar Dios. A veces somos como Jonás, ¿no? Señor, los asirios, Nínive, no se puede convertir. Esa ciudad no se puede convertir. Son malos, son unos sinvergüenzas, son unos rebeldes. No te tienen a ti como Dios. ¿Cómo le vas a tener misericordia y le vas a dar la salvación? Y nosotros obramos exactamente igual. Señor, este no se va a convertir. El otro sí. Con este tengo que hablar porque realmente está abierto, con el otro no. Si yo entrego mi vida y te glorifico y te amo, me tienes que bendecir, ¿vale? No puedo tener ningún problema ni económico, ni de salud, ni situaciones difíciles, ni cuando aparco mal en carga y descarga, me pongan una multa, me tienes que cubrir, ¿vale? No, Dios, tienes que bendecirme porque yo he dado todo para ti, por lo tanto, mi vida tiene que ser dirigida por ti en lo positivo, no me puede llegar nada malo. Si empiezo un ministerio, oye, es para que tenga éxito. Si tengo una reunión es para que venga mucha gente y para que vea que bien hago las cosas. Y si empezamos en Ciudad Rodrigo, no, es para que en 2 años haya una iglesia, ¿vale? Que si no, tanto esfuerzo nosotros no hacemos. Y nosotros condicionamos a Dios. Y le decimos lo que tiene que hacer y no tiene que hacer y cómo tiene que hacerlo. Porque si no, no jugamos, rompemos la baraja. Dios tiene una visión y esa visión la vas a llevar adelante. Y nosotros tenemos que entender cuál es esa visión. Él está construyendo un reino universal y eterno. Y nos ha dado el privilegio de poder aportar, colaborar con Él para ese reino. Esa es su visión. Y nosotros tenemos que entender que todas las cosas que nos acontecen, no es que no sean importantes, son importantes, pero son el engranaje que Dios va a utilizar para cumplir su plan futuro. Todas las cuestiones de nuestra vida están para algo. Lo hemos dicho en muchas ocasiones. Dios quiere trabajar en mí para que cumpla su plan, no mi plan. Para que lleve adelante su objetivo, no mi objetivo. Por lo tanto, cuando el Señor nos dice que tenemos que hacer una cosa, tenemos que poner todo nuestro esfuerzo y todo nuestro empeño. Y a veces no sale como a nosotros nos gusta. Vale, pero si el Señor dice que tenemos que hacerlo, tenemos que hacerlo. Durante muchos años estuvimos evangelizando en un pueblecito que se llama Benalúa, cerca de Guadix. De los que nos habéis visitado en Guadix, lo habéis visto y habéis estado en él. Empezamos una célula, ¿sabéis? Y al empezar esa célula, el ayuntamiento se volcó con nosotros, nos dejó un local, nos dio posibilidades para hacer diferentes actividades, en fin, todo lo demás. Y empezamos la célula y el primer día fue 4 o 5 personas, ¿de acuerdo? La segunda semana volvieron a ir. La tercera semana no fue nadie, ¿vale? Y así estuvimos durante varios meses de que no iba nadie. Y entonces nos planteamos, ¿nos habremos equivocado? ¿Estaremos haciendo las cosas mal? ¿Qué es lo que tenemos que cambiar para...? No sé. Y de estas veces yo, no es que sea muy inteligente, pero ahí el Señor me dice, yo no te he dicho que vengas si viene gente o no viene gente. Tú vete, persevera. Lo demás, déjamelo a mí.
Y yo iba, me llevaba el ordenador, venía gente, hacíamos el estudio. No venía gente, me ponía a trabajar, me ponía a preparar cosas. Y todas las semanas íbamos. Al cabo de un tiempo, ¿sabéis una cosa? La mayoría de la gente de la iglesia en Guadix son de Benalúa. Al cabo de los años el Señor bendice. Pero no por nuestro esfuerzo, no por nuestro trabajo, no porque haya problemas o no haya problemas, no porque las cosas vayan de una manera o vayan de otra, porque estamos o no estamos en el plan y en la visión de Dios. Y nosotros tenemos que aprender a hacer las cosas porque el Señor tiene un plan y un propósito, por encima de nuestros problemas, dificultades y circunstancias. Y esto nos lleva al último punto. No hay espacios divisorios. Fijaos en el versículo 23, lo que dice Esdras. Entonces, tan pronto como la copia del documento del rey Artajerjes fue leída, fueron a toda prisa a Jerusalén, a los judíos, y los hicieron parar por la fuerza. Y pararon la obra por la fuerza. Y ya está. Y se dejan vencer sin más. Y ahí se acaba el plan de Dios. Y es muy curioso porque luego en Ageo, capítulo 1, los versículos, bueno, todo el capítulo, pero vamos a leer el versículo 2 y el versículo 4, nos refleja la realidad y la situación que pasó ahí con el rey Ciro y Darío, ¿verdad? Dice, así dice el Señor de los ejércitos. Este pueblo dice, no ha llegado el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. No ha llegado la hora de que el templo de Dios tengamos que seguir adelante. Hemos tenido problemas, lo cerramos y se acabó. Y aquí paz y después gloria. Y sigue diciendo en el versículo 4, ¿es acaso tiempo para que vosotros habitéis en vuestras casas artesonadas mientras esta casa está desolada? ¿Es acaso tiempo de que ya os hayáis olvidado del plan de Dios? ¿Es acaso tiempo de que ahora habéis cambiado la visión y antes edificábamos para Dios y ahora edificamos para nosotros? ¿Es acaso tiempo de que los planes del Señor ya han cambiado? Y cuidado, no estoy diciendo que tengamos que dejar nuestros trabajos o la edificación de nuestras casas. No, no, no. El Señor no va en contra de que nosotros tengamos casas, no va en contra de que nosotros tengamos coche, no va en contra de que nosotros tengamos trabajo, no va en contra de que nosotros tengamos vacaciones, no va en contra de que nosotros vivamos bien. No, no va en contra de eso, ni mucho menos. Todo lo contrario. Pero sí que va en contra de que tengamos dos espacios divisorios. Y lo hemos dicho en algunas ocasiones. Mi vida secular y mi vida eclesial. ¿Vale? Y yo soy yo en mi vida secular y cuando vengo a la iglesia en mi vida eclesial soy más majo que yo qué sé. Me pongo el traje de creyente, me vengo a la iglesia, saludo a todos los que puedo y gloria a Dios. No, Dios no nos está diciendo eso. No nos está diciendo que tengamos dos formas de vivir. No nos está diciendo que tengamos dos espacios diferentes en los cuales nos comportemos, uno como creyente maravilloso y otro como otro tipo de creyente no tan maravilloso. En uno tenemos que cantar gloria a Dios y aleluya y en el otro pues cantamos lo que tengamos que cantar y si tenemos que bailar, bailamos, ¿verdad? No, es que lo que Dios nos está diciendo es que yo soy creyente siempre. Soy creyente cuando estoy en la iglesia, soy creyente cuando canto una canción de alabanza aquí. Soy creyente cuando canto otra canción, aunque sea de Joaquín Sabina, Lorena, no pasa nada. Pero también soy creyente. Soy creyente cuando estoy tomando una cerveza, cuando estoy bailando, o cuando estoy en una boda, o cuando estoy trabajando. Soy creyente siempre. Y siempre tengo que manifestar la vida que debo de llevar conforme hijo de Dios. Y el plan de Dios y el propósito de Dios y el objetivo de Dios no solo viene cuando estamos aquí en la iglesia para hacer las cosas eclesiales. El plan de Dios viene cuando estamos fuera para cumplir esa visión que Dios tiene para la humanidad. Ahí fuera también. Y está para que vengamos aquí a edificarnos, ayudarnos, a animarnos, a acicatarnos, a todo lo demás.
y lo que estamos haciendo es maravilloso porque es un mandato de Dios y toda la obediencia al mandato de Dios va a tener su recompensa aquí o cuando estemos cara a cara con Él, pero también fuera. Ese espacio de ahí también soy creyente. Y ese espacio de ahí es donde realmente yo voy a llevar ese plan de Dios y ese objetivo de Dios que tiene para toda la humanidad, ¿no? No puedo tener esas divisiones. Soy creyente en todos los espacios. Y punto. ¿Por qué? Como nos dice Pablo en 1 Corintios, hacerlo todo para la gloria de Dios. Y lo que hacemos aquí es para la gloria de Dios. Y lo que hacemos en nuestro trabajo tiene que ser también para la gloria de Dios. Y lo que hacemos cuando andamos por ahí tiene que hacer para la gloria de Dios. Y lo que hago con relación a los ministerios que yo entiendo que debo de hacer conforme a la voluntad de Dios tiene que ser para la gloria de Dios. Y si tengo que reestructurar, también es para la gloria de Dios. Y si tengo que esforzarme y venir solo, también es para la gloria de Dios. Porque el precio de cada ministerio, el precio de cada obra que hacemos, el precio de todo lo que el Señor nos manda en nuestra vida, lo pone el Dios, no lo pongo yo. Él marca el camino que tenemos que seguir. Porque con cada una de las circunstancias de tu vida, porque con cada una de las cosas que nos pasa, porque en cada uno de los problemas y adversidades que tenemos, porque cada uno de los acontecimientos que estamos viviendo, sean buenos o sean malos, Dios está ahí trabajando con nosotros, capacitándonos, dándonos conocimiento, dándonos resistencia. ¿Para qué? Para cumplir una obra mayor. Si no somos capaces de hacerlo sencillo, no esperes que Dios haga lo más difícil contigo. Porque Dios seguirá trabajando en tu vida y en mi vida a la medida que le demos la oportunidad de hacerlo. Y tenemos el gran privilegio de colaborar con la obra de Dios. No es nuestra, cuidado. El plan y el objetivo de Dios no es de la iglesia de Paseo de la Estación. Es obra de Dios, ¿vale? Y cuando nosotros somos conscientes de que el Señor nos lleva a un sitio, cuando somos conscientes de que el Señor nos pone en un ministerio, cuando somos conscientes de que el Señor quiere que hagamos algo, sea lo que sea, tenemos que tener las ideas claras, la meta fija en el plan y en el propósito de Dios. Porque ya pueden venir los problemas que sean, pero si es la voluntad de Dios, se seguirá adelante. ¿Contigo o sin ti? Porque a veces, cuando nosotros no queremos obedecer al Dios, su plan no ha cambiado. Ha cambiado su mensajero, pero su plan no ha cambiado. Por lo tanto, no te preocupes. El plan de Dios se cumplirá. Puede ser contigo y tendremos la recompensa. No digo bendición, como nosotros esperamos, sino la recompensa. O puede ser sin ti y otro se va a llevar esa recompensa. Pero lo que está claro es que Dios no va a parar porque haya problemas, obstáculos o situaciones difíciles. Dios va a seguir adelante porque su visión está por encima de todo ello. El pueblo de Israel, en este momento, Dios permite que la obra se pare, porque lo más importante, ¿sabéis? No era la obra de reconstruir el templo. Lo más importante no era la obra de reconstruir la ciudad o las murallas. Lo más importante era la relación que ellos tendrían con Dios y de cómo se ponían en sus manos para que el plan de Dios siguiera adelante. Señor, gracias. Gracias por el ejemplo que vemos en este capítulo de Esdras. Tenemos que pedirte perdón porque muchas veces, como el pueblo de Israel, ante los problemas nos desanimamos, perdemos la visión que tú tienes para la humanidad y nos ponemos a trabajar y a vivir con estos campos divisorios en nuestra vida, sin ser conscientes de que todo lo que nosotros somos está marcado por el plan y el propósito tuyo, que donde tú estás es lugar santo, no importa si es en un lugar
o en otro. Tú eres realmente el santo y el que santifica. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a que ningún problema en nuestra vida nos frene ni nos desanimemos. Ayúdanos para que siempre estemos en una buena relación contigo. Y llévanos, Señor, para que todo lo que hagamos sea para tu gloria. En Cristo Jesús. Amén. Pues hermanos, tiempo de seguir en comunión, pero con un cafetito.